es la visión de Hammer, y como introducción decir que Hammer, igual que Reid, contempla el cáncer desde el punto de vista de la interrelación mente-cuerpo, ¿vale? Y también de la interacción individuo-entorno, pero sin embargo no entra en ese ámbito de la estructura social, ¿no? Del análisis de la estructura social, es más desde el entendimiento de que de alguna manera lo que ocurre en nuestro interior está en relación a las situaciones que estamos viviendo en el exterior, ¿vale? ¿Vale? Este es Hammer, es doctor en medicina, tiene la especialidad de psiquiatría y pediatría, es la fuente esencial de otras muchas terapias que escuchamos hoy día, como la bioneuromoción de Enrique Corberá, la biología total de Klaus Sabat, la descodificación biológica de Christian Fletcher, la hemobiología de Asensi Teixidor. Son enfoques que sin la aportación de Hammer quedarían como vacías de contenido. Desde mi punto de vista, para mí es otro grandísimo genio, y dice: no deja de ser cuando menos extraño que en plena era informática a nadie se le haya ocurrido que nuestro cerebro, la central operativa de nuestro cuerpo, pueda ser responsable de todas las enfermedades, ¿vale? Eso de alguna manera dice él, apuntando a la participación del cerebro en el proceso de la enfermedad. Perdón, ¿lo podrías repetir, por favor? Sí. No deja de ser cuando menos extraño que en plena era informática a nadie se le haya ocurrido que nuestro cerebro, la central operativa de nuestro cuerpo, pueda ser responsable de todas las enfermedades, ¿vale? Ya yo diría que no estoy totalmente de acuerdo con esa frase, en cuanto que si alguna vez tenéis la curiosidad de veros el vídeo de Marty Bosch y toda la versión de Pischinger, está describiendo otro mecanismo totalmente diferente para la enfermedad. Otra vía, Hammer ha explicado para mí un mecanismo a través del cual se produce la enfermedad, pero no todos los mecanismos a través del cual se produce. Pischinger está describiendo otra forma en la que se produce la enfermedad. Por ejemplo, cuando te salen unas úlceras, entendiendo que la piel está supurando por esa vía los ácidos que le sobran, ¿vale? No toda la enfermedad pasa por un conflicto biológico para los que entendéis la medicina de Hammer, ¿vale? Ha descubierto una de las vías. Pero sí que aquí ponen esta frase de manifiesto: oye, el cerebro, ¿qué papel tiene en la enfermedad? ¿Vale? Me explico, esto queda muy abstracto, darle un poquito más. La gran aportación de Hammer en nuestra visión de anillos es que va a incluir al sistema nervioso central, al cerebro, en el proceso de los tumores, en la explicación del proceso de los tumores, ¿vale? ¿Os acordáis que fuimos incorporando anillos y entendíamos que el sistema nervioso central, del sistema nervioso central depende el sistema nervioso vegetativo, del sistema de órganos, el entorno celular y la célula, ¿vale? Entonces dice, y por fin llegó el director de la orquesta del cuerpo entero. El sistema nervioso central, nuestro cerebro, es el director de la orquesta, es el que de alguna manera orquesta todos los procesos que ocurren en el cuerpo. Por eso él dice, ¿cómo es que a nadie se le había ocurrido incorporar el papel que tiene el cerebro en los procesos de enfermedad? Entonces Hammer puede diagnosticar los tumores mediante la observación de un TAC, un escáner cerebral, y desde ahí es donde lo trata. Vamos a explicar cómo lo hace. Pero este hombre, viendo un escáner cerebral, viendo lo que está ocurriendo en las diferentes áreas de nuestro cerebro, puede entender cómo y cuándo se ha generado un tumor, ¿vale? Desde esa tecnología. Darle un pasito más. Entonces, ¿cuál es la aportación de Hammer? Como aquí he intentado que menos sea más. O sea, me voy a meter muy poquito en Hammer porque lo quiero hacer en la segunda conferencia, donde me voy a meter más en el resto. La aportación de Hammer es que los tumores, no el cáncer, los tumores están vinculados a ciertos acontecimientos muy dramáticos que nos impactan profundamente y que producen una alteración muy fuerte en nuestro sistema nervioso, ¿vale? Esta fue su primera investigación y su experiencia personal, que él, que era una persona que se movía dentro de los parámetros de salud normales, no había tenido enfermedades graves, de repente matan a su hija de un disparo, y al poquito él generó un tumor en su testículo, y su mujer, que tampoco había manifestado ninguna enfermedad grave, también manifiesta un tumor en sus ovarios. Entonces, claro, este hombre recapacitó y dijo, ¿qué tiene que ver este acontecimiento tan dramático que yo he vivido con este proceso de tumoración que yo estoy experimentando en mis genitales? Y entonces esa fue su primera investigación. Como él tenía a su disposición un montón de enfermos en los hospitales que gestionaba, pues fue haciendo una entrevista donde él fue buscando, a través de la entrevista, si efectivamente se cumplía que había precedido a un cáncer, a un diagnóstico de tumor, lo había precedido un acontecimiento dramático. Y él fue apreciando que sistemáticamente eso era así.
en todos los casos en los que él entrevistó, era identificable un acontecimiento muy dramático, un choque agudo. Y entonces, lo siguiente que hizo fue, y ya esto es algo increíble, ¿no?, como lo podía hacer, fue correlacionando diferentes tipos de acontecimientos con diferentes tumores en órganos y tejidos concretos, como la vivencia de determinados acontecimientos concretos producían siempre tumor en la misma zona, en los mismos órganos, en los mismos tejidos, en las mismas células. Entonces fue haciendo esa investigación. Dice, siempre que hay un tumor, hay un acontecimiento dramático. Sí, siempre. Esa es su demostración científica. ¿Vale? ¿Vale? Dale un poquito. Ejemplos de situaciones. Vivir una situación de peligro de muerte fuerte, por ejemplo. Tipo, como él pone muchas veces de manifiesto, un diagnóstico de cáncer hoy día es entrar en la percepción de amenaza de muerte de una manera muy súbita. La expropiación de una casa familiar. Imaginaros a esa persona que vive en una casa que la ha construido por sus propias manos, que lleva 20 años viviendo y de repente el gobierno se la quiere expropiar porque va a pasar una carretera cerca, ¿vale? O por encima de su casa. El peligro de quedarse sin recursos económicos. Imaginar una situación de despido súbito donde, como ocurre hoy día, donde una persona de un día para otro se queda sin la fuente de su sustentación. Pobre de un día para otro. ¿Perdón? Perdón, disculpe, sí es que eso, o sea, ponerse pobre de un día para otro. Eso. Exactamente. Pérdida de una herencia que se pensaba recibir. Imaginaros una persona que está en la fantasía de ir a recibir una herencia y de repente el objeto deseado va para otra persona, y se queda así. La pérdida de un boleto premiado de lotería. Imagina una persona que le ha tocado la lotería, pero sin embargo lo traspapela y lo pierde. Y de repente se queda sin él. La situación de daño grave a un hijo. La situación de sentirse obligado a emigrar a otro país y sentirse desarraigado. También de manera súbita. O son ejemplos de situaciones que pueden producirnos un efecto dramático, un shock agudo, como él dice. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que Hammer pone de manifiesto? Que esas situaciones dramáticas, que más técnicamente son situaciones que atentan contra nuestra supervivencia como individuo, como especie, disparan programas. Y esta palabra es importante, es decir, programaciones, que tenemos incorporados en los circuitos de nuestro cuerpo. En un circuito que se genera entre nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso vegetativo y los órganos. Entonces, estas situaciones disparan programas. Y estos programas nos brindan la oportunidad de afrontar esas situaciones con una mayor ventaja biológica. De alguna manera es como si se inyectara un turbo y nos brinda un extra de energía para afrontar esa situación. ¿Y cómo lo hace nuestro organismo? A través de una reacción simpático-tónica. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que sin embargo, estos programas, en la misma aplicación que hacía Rey, estos programas, precisamente estas reacciones simpático-tónicas, pueden comprometer mucho al organismo. Y esto es lo que ocurre, que cuando la reacción es sostenida, entonces pueden comprometer peligrosamente al organismo cuando no se resuelve la situación dramática y la reacción simpático-tónica ha de sostenerse en el tiempo haciéndose crónica. ¿Vale? Hammer dice, los animales resuelven muy rápido sus conflictos. Él pone el ejemplo de un ratoncito que de repente ve a un gato, ve el peligro de muerte y escapa. La situación le dura unos 2 minutos. Entra en simpaticotonía para escapar, su corazón se pone a bombear a toda velocidad, todas sus arterias se dilatan, todo, y entonces, en el momento en que pasa el peligro, el gato entra en reparación, entra en fase vagotónica, como vamos a ver ahora, y ahí se acabó el programa. ¿Vale? Sin embargo, dice, una persona que vive un diagnóstico de cáncer puede entrar a una sensación de peligro de muerte muy fuerte, y sin embargo, la situación no se resuelve tan rápidamente como hacen los animales. A lo mejor, la reacción simpático-tónica se mantiene durante meses, 4 o 5 meses, y el simpático está actuando de manera aguda sobre el organismo. Entonces dice, estos programas que tenemos además en común con todos los animales, por eso le llamaba conflictos biológicos, la diferencia que nosotros los seres humanos, por las circunstancias en las que vivimos y tal, tenemos que sostener o sostenemos estos programas durante mucho tiempo. Y entonces ya sí que se vuelven peligrosos para nuestro organismo. ¿Vale? Esa es la diferencia entre los animales y los seres humanos. La peligrosidad está en el mantenimiento del programa en fase simpático-tónica.
Por lo demás, se trata de programas de la naturaleza. Vamos a darle un pasito más. Y dice, de la duración del conflicto depende la proliferación celular. Este punto es importante. Imaginaros que una persona como Hammer entra en simpaticotonía, pierde a su hijo es asesinado y él experimenta una reacción en sus testículos, en las células de sus testículos. Esas células, en la primera fase del programa, lo que van a hacer es trabajar todo lo posible. ¿Vale? ¿Y por qué las células de los testículos? Porque ante una situación de conflicto biológico, por ejemplo, una gata que pierde a su hijo, en este caso sería un gato, ¿qué es lo más apropiado biológicamente? Pues ponerle a las células de los testículos a funcionar a mayor rendimiento para volver a procrear otra vez y de esa manera resolver ese conflicto, ¿vale? Por eso se activan las células de los testículos. En este caso nosotros no dejamos de ser animal, por eso Hammer experimentó una hiperfunción de sus células en los testículos. Esa es la primera fase. Pero si se sostienen en el tiempo, si el conflicto no se resuelve, entonces se multiplican las células para ser más eficaces en el trabajo. Y entonces hay una proliferación celular. ¿Me explico? Hay una proliferación de células para que, habiendo más, hagan mejor el trabajo. Y eso lo que hace es, fijaros, estos programas lo que hacen es, el hígado, que tiene su función, lo que hacen es crear más hígado. El hígado se creó en algún momento de nuestra fase evolutiva como una función, que está relacionada con ciertas situaciones que pueden ser amenazantes. Entonces, el cuerpo reacciona generando más hígado, generando más pulmón, generando más riñón, generando más estómago, y eso es lo que nosotros llamamos proliferación celular, ¿vale? Este hombre dice, pero vamos a ver si son programas de la naturaleza. Estos programas lo que están haciendo es dotarnos de mayor fuerza para afrontar las situaciones mejor, con ventaja biológica. Y es solamente cuando se sostiene ese programa demasiado tiempo, cuando entonces verdaderamente la situación se vuelve contra el cuerpo. El cuerpo agota sus créditos energéticos y entonces empieza, si nos fijamos, el mismo proceso que Reich describía. Es un proceso de desintegración en el organismo a consecuencia de la simpaticotonía, de la duración de la simpaticotonía. Entonces, dice, esa proliferación tiene un sentido biológico útil, aunque su continuación conlleva un desgaste muy grave para el organismo. ¿Vale? Dale un poquito más. ¿Y qué es un programa? Dale un poquito. Vale. Un programa, una programación nos habla como de una secuencia de reacciones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces, ya decíamos que Hammer le llama conflictos biológicos a estas situaciones susceptibles de producir, de ir a parar a un tumor, por decirlo de una manera sencilla. Entonces, biológico, el concepto de conflicto biológico en sí mismo, que parece sencillo, es para darle muchas vueltas, para entenderlo de verdad. Una característica muy esencial sería que los compartimos, como decía antes, con el resto de los animales. El resto de los animales y yo vamos a vivir esta serie de conflictos biológicos. Nada nos diferencia. Están grabados en nuestro cerebro. Ante un territorio amenazado, como está experimentando este oso, se activa un lugar muy concreto, súper específico en el cerebro, que Hammer ha definido perfectamente. Eso va a crear una reacción en nuestro sistema nervioso vegetativo y va a activar una zona muy concreta, muy específica, que son las arterias coronarias. Esto es un programa. Una persona que ve su casa construida por sí mismo, donde ha vivido 20 años, amenazada de expropiación, activa un programa que va a activar su sistema nervioso vegetativo y una zona muy específica, ¿vale? Que tiene una función relacionada con ese conflicto. Una persona que ve su alimento amenazado, como este jaguar, imaginaros que de repente se le va a escapar el jaguar, entonces, como por ejemplo, pues es una persona que de repente su sueldo pues lo pierde, su sustento, su alimento, activa una zona muy específica en su cerebro. He utilizado la misma imagen, pero por supuesto son siempre en lugares diferentes, que va a activar su sistema nervioso vegetativo y algún órgano de su aparato digestivo, ¿vale? Solamente quiero como explicar la parte general, para que nos hagamos idea, que es un programa. Cuando una persona ve su integridad amenazada, otro lugar muy específico, sistema nervioso vegetativo, otra zona muy específica. Todo muy específico. Cuando una persona ve su valía amenazada, imaginaros un deportista de élite que ya no puede hacer lo que antes se hacía y de repente pierde contra el que siempre ganaba, y entonces genera un conflicto, dispara un programa en su cerebro, sistema nervioso vegetativo, músculos, tendones o huesos.
Así en todos los conflictos, ¿vale? Son programas que se disparan y de manera automática vemos una cadena de reacciones. Y esa cadena empieza por una percepción, algo que se dispara en el órgano, en el cerebro, va al sistema nervioso vegetativo y afecta a algunos tejidos muy concretos, ¿vale? Esos son los programas que Hammer describe. Y ha descrito un montón de programas y nada más que por eso para mí sería como para haberle dado el Nobel. Nada más que por eso para haberle dado el Nobel, por haber descubierto todo eso que hasta el momento nadie había visto. Son, como vamos a ver ahora, nuestra vida instintiva está plasmada en esos programas. Está recogida ahí, para que no se nos olvide lo que es importante, lo que es vital para nosotros como individuos o como especie. Imaginaros, aún así se nos olvida, porque tenemos mucha capacidad de inhibir nuestra vida instintiva, y eso que está registrado en el hardware de nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Aún así, combatimos contra eso. Imaginamos, si no estuviese eso en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, ¿cómo se nos olvidaría? O sea, nos levantaríamos y pasaríamos por alto que nuestros hijos son la cosa más importante que tenemos. Y de repente nos desviaríamos, ¿no? Es decir, es la importancia de lo instintivo en la vida y cómo la naturaleza se ha encargado de reservarlo en un lugar que forma parte de nosotros, de nuestra memoria. ¿Vale? Dale un poquito. Entonces, la segunda ley de Hammer dice, cuando nosotros entramos en un conflicto, en esa situación dramática, se activa el simpático en la fase de afrontamiento de estrés, la fase también se llama de conflicto activo, y entonces cuando resolvemos la situación, imaginaros que esa expropiación de esa casa de repente se para, y entonces pues ya mi casa deja de estar en amenaza, en peligro, y entonces yo resuelvo el conflicto. Pero aquí no ha terminado el programa. Es muy importante, ya forma parte de lo técnico de entender esto, que el programa no termina aquí. El programa ahora, nuestro cuerpo, tiene que entrar en fase vagotónica para reparar de todo el esfuerzo de afrontamiento que ha hecho. Es la fase de recuperación. Es la fase de reversión del proceso simpático-tónico. Y es la fase de aparición muchas veces de los síntomas más alarmantes. Entonces nosotros vamos a entrar en vagotonía y vamos a experimentar muchísima flojera. Nuestro organismo va a quedarse en una reparación interna de la energía, y aquí sí que va a terminar el programa. Es muy incompleto pensar que nosotros terminamos con la situación aquí. Tenemos que reparar, ¿vale? Y eso también es lo que pone Hammer de manifiesto en la segunda de sus leyes. Dale un poquito, a ver. Lo de ahí abajo. Sí, da igual, da igual. Me interesaba. Da igual, da igual. Aquí en esta fase, lo explicamos en la segunda, aquí son posibles tumores. Los tumores se pueden manifestar aquí durante esta fase o también aquí en esta segunda fase, ¿vale? No vamos a entrar en ese detalle porque lo que quiero, como decía, es dar una idea general. Entonces, dale otro poquito. Hammer dice entonces que hay que resolver lo antes posible la situación para que se desactive el programa. Esa es la visión de Hammer. Se trata de un proceso reversible tan pronto se resuelve la situación. Por tanto, la terapéutica y el esfuerzo de Hammer está en resolver lo antes posible ese conflicto, esa situación, para que la fase simpático-tónica dure lo menos posible y la persona entre en la vagotónica también lo antes posible. Y si la persona ya está reparando, que muchas veces es lo más frecuente, pues ayudar a la persona a que pueda volver, darle un poquito para atrás, perdona, pueda volver aquí a la normotonía que se llama, a la finalización del programa en las condiciones más seguras posibles. Entonces, esa es la terapéutica de Hammer. Dale un poquito, dale 2 veces. La terapéutica de Hammer, pues te hace un tag, como un escáner, sin contraste, y entonces entrevista al paciente y su método, digamos, va encaminado a identificar el acontecimiento que ha sido el detonante, de alguna manera, del tumor, y acompañar al paciente a su resolución, de una manera biológicamente efectiva. Muchas veces no pasa por un proceso psicológico que uno haga, como contándose cosas, sino verdaderamente resolviendo a nivel biológico el conflicto. Y eso pasa porque la persona entre entonces en resolución. Entonces, el asunto es acompañar a la persona a reparar o asimilar el daño. ¿Vale? A ver, dale un poquito más. Bueno, esa es la visión, digamos, o la parte de Hammer que vamos a incluir para ahora, de alguna manera, tratar de integrar las visiones de estos dos científicos, de Reich y de Hammer. ¿Vale? ¿Qué ocurre si combinamos las visiones? ¿En qué se complementan y en qué se diferencian?
¿Vale? A ver, ambos otorgan al conflicto con nuestra vida instintiva el origen del proceso del cáncer. Hay que entender que, como decíamos antes, la fuerza instintiva es la fuerza principal de la naturaleza para procurar nuestra supervivencia individual y como especie. Entonces, la lucha contra nuestra fuerza instintiva tiene un coste biológico muy fuerte. Ambos, Reich y Hammer, ven en el conflicto instinto, cultura, sociedad, instinto, en definitiva, racionalidad. Nuestra racionalidad contra nuestro instinto ven el origen del proceso del cáncer. Ambos otorgan al sistema nervioso un papel central en el proceso del cáncer. Y esto es poco usual, pero ambos de alguna manera concluyen en ese sentido lo mismo. Hammer concreta nuestra vida instintiva en esos programas que forman parte de nuestro hardware y se activan desde el cerebro. Como decía antes, para mí es para darle el premio Nobel, no más que por eso. Es decir, haber captado cómo nuestra vida instintiva está en esos programas. La inhibición inconsciente de nuestras fuerzas instintivas tienen serias consecuencias, ya lo hemos dicho. Para ambos, la duración crónica de la simpaticotonía desencadena un proceso desintegrador, nocivo y patológico en el organismo. ¿Vale? Están hablando en realidad de lo mismo. Pero Hammer se está dedicando al estudio de los tumores y Reich se está dedicando al estudio del proceso del cáncer genérico. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Vale? Dale un poquito más. La visión de Hammer está referida al tumor, mientras que la de Reich, y no al cáncer como enfermedad de fondo. Sus 5 leyes están referidas en realidad al proceso del tumor, pero no al proceso del cáncer. Si uno revisa sus 5 leyes pensando en cómo está explicando los tumores, vemos que tiene una gran capacidad explicativa. Ahora, si vemos cómo Reich ha descrito el proceso del cáncer, entonces vemos que él no está pensando en eso. Curiosamente, se puede utilizar la perspectiva de Hammer para apoyar y para entender cómo se ha ido generando la coraza, es decir, al servicio del entendimiento de la coraza y de ese trastorno en el sistema biológico en su conjunto. Pero Hammer está pensando en tumores, porque él mismo tuvo la experiencia de un tumor. ¿Me explico? Yo me lo quiero imaginar así. Él quedó impresionado porque a una vivencia tan dramática siguió de una manera tan directa la manifestación de un tumor. Él quedó impresionado por eso y su mujer. Y luego fue preguntando y vio que a todo el mundo le ocurría eso. ¿Vale? Entonces quedó impresionado por la relación acontecimiento, tumor. Pero no ha llevado su atención al proceso de fondo del cáncer. Dale un poquito. Miguel, sí. Ahí en su caso en particular, combinándolo con toda esta propuesta de Reich, habría que mirar su propia coraza, ¿no? Porque posiblemente, si hemos hablado antes de que el tumor es el síntoma y no la enfermedad, algo traería ella que cuando llega el detonante de la muerte de su hijo hace explotar ese tumor. Ya vendría con el proceso canceroso creándose, ¿no? Exactamente. Si damos esto por cierto, tenía que haber un terreno canceroso para que el tumor, la experiencia, fuese esa última gota que generó finalmente el tumor. Esa es la combinación, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a desarrollar que ya lo último es esa parte, para que se pueda comprender bien. Si nosotros partimos de esa, seguimos con esa diferenciación entre el tumor y el cáncer, entonces vamos a ver, incorporando tratamientos, que al cáncer se puede tratar con alcalinización y se puede tratar en términos muy globales con esto que venimos llamando desacorazamiento. Mientras que para el tumor podemos usar la medicina alopática cuando en un asesoramiento expreso para la persona se vea que es lo mejor, y se puede utilizar entonces la óptica de Hammer para desactivar el programa que está a la base del tumor. Y se puede utilizar también, como veíamos antes, la visión de Heilinger para rastrear en nuestro árbol genealógico, en nuestro transgeneracional, la posibilidad de que haya algún conflicto que está reforzando este o que lo está causando este tumor. O podemos incluso rastrear en otras vidas para mirar a ver si a través de los campos energéticos hay una carga que se drena de alguna manera hacia mí y está generando hoy día ese tumor. Pero en cualquier caso, ese tumor, esos acontecimientos concretos que buscamos con esto, no tienen la capacidad de generar esto. Estamos diciendo que es un proceso acumulativo, el que se va llenando gota a gota. ¿Me estoy explicando? Sí. Estarían afrontando la situación del tumor. Y estamos diciendo que aunque el tumor sea el síntoma, y en realidad, en psicología, por ejemplo, cuando vemos el concepto de síntoma, significa que no hay que tratar el síntoma, sino que hay que tratar la causa. Y cuando nosotros tratamos la causa,
entonces el síntoma desaparece, ¿vale? Entonces, verdaderamente es así. Encuentras médicos como decía José María Cardesín, que está diciendo esto mismo desde su óptica actual, y está diciendo que ellos, tratando solamente desde el punto de vista de la alimentación, están reduciendo el terreno canceroso y consiguiendo que el tumor se enquiste y deje de ser peligroso. ¿Me explico? Eso están consiguiendo. Entonces, el trabajo sobre la situación dramática puede desactivar un programa que esté a la base de un tumor, pero no puede solucionar el cáncer, que es lo que responde en línea a tu pregunta. Perfectamente. Lo que desde este planteamiento no tiene sentido es tratar de darle solución al tumor, pero no hacer nada sobre el terreno canceroso. ¿Vale? Eso es lo que no tiene sentido. Miguel, una pregunta. Sí. Lo transgeneracional, como lo nombras ahí, y regresivo, también tendría que ver con la coraza. Es decir, es como si, bueno, entramos como en otros ámbitos, ¿no? Pero el cuerpo trae una memoria que no es suya, ¿no? Pero eso sí tiene que ver con la coraza, por eso me sorprende que solo esté en la fase del tumor, que también podría estar en la otra, ¿no? En ambas, ¿no? Verdaderamente sería muy aunable todo. ¿Sabes? Yo estoy en realidad hablando de la forma como se utiliza. Vale, Hammer utiliza su terapéutica para desprogramar vale. este programa y actuar sobre el tumor. La búsqueda en el transgeneracional se utiliza para dar con un conflicto, con algo que está oculto, para atajar la solución del tumor. Se está buscando a través de una terapia regresiva para actuar sobre un tumor. Pero lo que estamos diciendo es que esto no puede tener efecto sobre esto. Sí, está claro. Ahora, ¿cómo se ha ido generando el cáncer? A través de muchísimos programas de Hammer que se han ido activando. ¿Y por qué estamos tan simpaticotónicos? Porque hay muchos programas que están activos. Pero no solamente son los programas. No solamente nos tienen simpaticotónicos esos programas que están activos. No hay más cosas. Hay mucha más interferencia que hacemos ya con nuestra forma de vida, porque no nos escuchamos, porque no nos respetamos. No solo es eso, pero eso actúa. Pero podríamos trabajar con Hammer para trabajar sobre el cáncer. Y de hecho de alguna manera se hace. Un poco, pero no en situación crítica probablemente. Cuando una persona va con un tumor y entonces va a encontrar la causa. El problema es cuando se encuentra la causa y se dice, vale, perfecto, pues ya está. No, habría que trabajar entonces sobre el terreno canceroso. Y por eso decimos, podemos valernos de Hammer para trabajar con la coraza y de Reich para trabajar con los tumores. ¿Os acordáis que Reich decía, el tumor se da en una zona que está espástica? Y la metástasis, ¿dónde se va a dar? En una zona que también ya está espástica. Ese es el terreno canceroso. Y ahora lo vamos a montar todo. Sería una combinación entre una zona espástica que es reclutada para un programa biológico. Pero ahora lo vamos a ver eso detenidamente, ¿vale? Bueno, desde aquí, esto lo vamos a dejar para otro día, pero todas las técnicas de estas del FTMDR, todas las técnicas son muy concretas, podrían ayudar mucho a desactivar ese programa, o a procesar toda esa vivencia, en definitiva, asimilarla y poder entrar en resolución. Son muy útiles para trabajar con el tumor y de alguna manera se podrían utilizar también para trabajar con el cáncer si se hiciera de manera continuada, si fuéramos de esa manera eliminando todo el potencial conflictivo que hemos ido acumulando. Esto lo desarrollaremos más en la siguiente. Dale un poquito más. Perdona, no sé si te ha dado tiempo a hacer la foto. Sí. Bueno, entonces, ¿esto qué consecuencias tiene? ¿Vale? En lo práctico, prácticamente ninguna. Quiere decir, ambas terapéuticas desde el punto de vista deben ser aplicadas simultáneamente. Quiere decir, estamos diciendo que Hammer se dedica al tumor y que Reich está explicando los cánceres, igual que la visión de la acidificación. Entonces, en lo práctico, ninguna historia. Quiere decir, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería, para trabajar el tumor, lo que estamos diciendo, aunque sea el síntoma, pero es que el síntoma muchas veces se convierte en peligroso y hay que actuar sobre él. Entonces, para actuar sobre el síntoma, pues Hammer. Y todo lo que sirva para eso. Y para atajar la situación de fondo del cáncer, pues lo que vaya orientado en ese sentido. Por todo lo que de alguna manera viene sufriendo Reich. Entonces, ahora desde el punto de vista teórico, que también tiene sus consecuencias prácticas, y con esto ya vamos a terminar, ¿vale? Sería como el último tramito. La gota que colmó el vaso, estamos diciendo, ¿vale? Hammer verificó científicamente que la gota que colmó el vaso, el conflicto biológico actual desencadenante, es la causa del tumor, ¿vale? Y hay que entender lo que él dijo.
suceso dramático, tumor, suceso dramático, tumor, suceso dramático, tumor. Siempre, siempre, siempre. O sea, él lo vio y utilizó las mismas pruebas de demostrabilidad científica que le piden a todo el mundo, las cumplió. Este hombre ha visto que siempre hay un acontecimiento que precede al tumor. ¿Vale? Esta es su parte. Ahora Reid estuvo mirando a cómo el vaso se iba llenando, el sistema biológico se iba extenuando y generaba un vaso vacío, ¿vale? Y estamos diciendo que el tumor es solamente la gota que colmó el vaso, pero que el vaso tiene que estar lleno para que se produzca un tumor, ¿vale? Los tumores entonces son predecibles y prevenibles, ¿vale? A ver, hay otras. Entonces, de alguna manera, tiene que haber una simpaticotonía crónica y severa, tiene que haber un encogimiento biopático, carcinomatoso, tiene que haber una perturbación fundamental de la capacidad de pulsación biológica del organismo para que la simpaticotonía que se produce por un acontecimiento dramático produzca un tumor. Esta es la base para que, si se le suma una mayor simpaticotonía, genere un tumor, ¿vale? Si la simpaticotonía de base, el proceso no sería tan virulento o desafiante para el organismo. ¿Entiendes eso? ¿Sí? A ver, dale un poquito más. Fijaros que muchas veces lo que ocurre es que hay una simpaticotonía de base, un organismo en un estado bastante comprometido, que sufre una simpaticotonía por un conflicto, que sufre otra simpaticotonía por el diagnóstico. Entonces llevan 3 simpaticotonías, ¿vale? Es decir, ya está el organismo siendo llevado al extremo de su capacidad. Y aquí está ya como cada uno reaccione a ese diagnóstico, Pues se puede entrar en mayor o menor pánico según la estructura psíquica de la persona, según cómo se lo tome, según ya puede desbordarse totalmente, perder totalmente desbordarse en definitiva y entrar en un pánico total, que obviamente no hace bien al organismo, o lo puede gestionar ya cada uno según cómo se lo tome y la naturaleza que tenga, ¿vale? Dale un poquito. Entonces, ¿bajo qué condiciones la reacción de uno de esos programas puede convertirse en un tumor? Porque nosotros continuamente estamos viviendo esos programas, No siempre que se dispara un programa, esos programas están para ayudarnos, están para desplegar nuestros impulsos instintivos. Pero esos impulsos instintivos, esos programas, en determinadas condiciones que explica Hammer, es cuando pueden producir proliferación celular y tumores. ¿En qué condiciones? Dice, cuando se trata de un acontecimiento súbito, inesperado y muy dramático que la persona vive en soledad. Él pone mucha énfasis en que la persona de alguna manera se queda como bloqueada, no lo expresa, no lo comparte, no lo cuenta, o si lo cuenta de alguna manera no lo expresa de manera que pueda, pues eso, ¿no? Liberar la carga emocional que hay ahí y de alguna manera hacer el procesamiento. Y entonces dice, esas condiciones son muy poco específicas, ¿no? Es decir, esas palabras para explicar cuándo un programa va a ser un tumor o cuándo no lo hace son muy poco específicas, me parece a mí. Para lo súper específico que es Hammer, detallando el lugar específico del cerebro que va a afectar a lugar específico de un órgano, un tejido súper específico que depende de la hoja embrionaria, pero sin embargo aquí dice que la diferencia está en que la persona lo viva en soledad, ¿vale? Dale un poquito. Entonces, como decíamos antes, él achaca a la duración del programa en fase simpaticotónica la peligrosidad que tiene el tumor, bien en esta fase o bien en la fase de resolución, que habría que explicar un poquito más por qué esta es la fase más peligrosa. Tanto más suba la curva aquí, más o menos baja la curva aquí, la curva de reparación, ¿vale? Entonces, él se lo achaca a la duración. Dale un poquito más. La duración del programa sería el primer agente, digamos, que determina por qué un programa se transforma en una segunda fase, si os acordáis, en proliferación celular. ¿Vale? Dale. Pero si incluimos a Reid, entonces vamos a incluir esa alteración severa. Es decir, vamos a incluir la situación de base del organismo y del órgano, las dos cosas. Cada organismo, cada órgano tiene una situación de base previa a ese impacto dramático, ¿vale? Y eso entiendo yo que nos va a explicar, y eso quiere decir que el organismo, si es cierto lo que estamos diciendo, el organismo y el órgano están al borde, y eso va a explicar la razón, va a ser una de las razones que explique por qué Alberto,
ante un determinado impacto dramático va a ser un tumor y Ramón no va a ser un tumor. ¿Por qué? Porque la situación de base de su organismo y de su órgano era muy diferente. A lo mejor Ramón tiene su vaso, su sistema biológico lo tiene a medio llenar y recibe un impacto y lo llena un poquito más, pero no llega a comprometer a su organismo de tal manera que necesite valerse del mecanismo de la proliferación celular. Y Ramón, que sí que tiene el vaso al borde, recibe ese impacto dramático y ya como está al borde es la gota que colma el vaso, ¿vale? Entonces, si unimos Reis y Hammer, vamos a ver que es importante la situación de base y es importante la situación actual desencadenante del tumor. ¿Seguimos un poquito? Para que aparezca un tumor según Reis, el organismo globalmente tiene que estar al borde. El órgano también tiene que estar al borde. Y entonces hay un tumor. Sin ambas condiciones no puede darse un tumor. Esa es la óptica que estamos viendo. ¿Vale? Dale otra vez. Entonces, del estado de base del organismo, de los órganos, tejidos y células, sí afecta a las consecuencias de su reclutamiento. A ver, el estado de base del organismo, perdón, órganos, tejidos y células, sí afecta a las consecuencias de su reclutamiento para programas de supervivencia. El estado de base del organismo de la persona sí influye, sí importa. Reich habla del cáncer y de las condiciones de base para que se den los tumores. Hammer pone de manifiesto el mecanismo a través del cual se manifiestan los tumores. Ambos son totalmente complementarios. Ambos son complementarios. El cáncer, sin embargo, estamos viendo que es degradación, y el tumor es un mecanismo de supervivencia dentro de esa degradación. ¿Vale? Ahora vamos a ver esto detenidamente. En un órgano igual, imaginaros un hígado. Pues un hígado tiene un estado bioenergético de base. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Y cuando es reclutado para un programa especial de estos que pone de manifiesto Hammer, entonces puede ser la gota que colma ese vaso, en el hígado, por ejemplo. O si estamos hablando de un riñón, pues de un riñón. Tiene también su estado de base, previo. Tiene una situación previa. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar en el hígado, ¿no? Como estamos viendo. Tenemos el resultado de un tumor. Si es cierto lo que estamos desarrollando, para que este tumor se pueda manifestar, ¿qué tiene que darse? Tiene que darse un trastorno global, severo o crónico previo en el sistema biológico en su conjunto. Primera cosa según Reich. Segunda cosa, desde el aspecto físico, este hígado puede estar experimentando una diferente, mayor o menor intoxicación por la alimentación. Incluso puede que esté afectado pues, porque la persona beba demasiada cantidad, etc. ¿Vale? Ese sería el aspecto físico. Desde el aspecto emocional, es obvio que el hígado está recibiendo una carga energética a consecuencia de su participación en la vida emocional cotidiana de la persona. Como nos pone de manifiesto la medicina china o la manipulación visceral de Jean-Pierre Barral, los órganos manifiestan las emociones y cada órgano, por ejemplo cada hígado, va a estar en un diferente estado emocional. Y luego viene el reclutamiento para participar en un programa especial. Y entonces la consecuencia será un tumor. Quiere decir, todo esto va sumando. El organismo en su conjunto, todo esto va sumando. El hígado está cada vez más comprometido. Tiene una participación en la vida emocional, una carga mayor o menor. Y luego, si es cierto que está al límite, está al borde, entonces es el reclutamiento en el programa emocional lo que desencadena el tumor. ¿Vale? Igual sería en todos los demás órganos. Pues los pulmones. Pues los pulmones, si hay una alteración general, luego los pulmones pueden estar más limpios o más sucios, pues la persona puede fumar más o menos. Obviamente participa en la vida emocional, ya sabemos que esto tiene que ver con la tristeza, y cuando es reclutado para la participación en uno de esos programas que describe Hammer, entonces puede resultar en un tumor si verdaderamente estaba al borde, ¿vale? Así con todos los órganos. Estamos diciendo que la base previa sí que influye, sí que importa. Y por tanto, para trabajar con este tumor de pulmón que tenemos, ¿no? De pulmón, podemos trabajar sobre la situación general del organismo, podemos trabajar desintoxicando, desde el aspecto físico, podemos hacer un trabajo con medicina china, con cualquier terapia manual para la descarga de la carga emocional que tiene el órgano. ¿Me explico? Podemos trabajar para la desactivación de ese programa y estaremos siempre trabajando entonces para Prevenir. prevenir o curar ese tumor. ¿Me explico?
Desde todo eso, entonces se nos abren posibilidades de trabajo. Hammer de alguna manera ha estado muy sí, aquí lo he puesto al revés, ¿vale? Está muy en como un reclutamiento, el reclutamiento para un programa produce un tumor, pero de alguna manera pasa inadvertida toda la carga que tiene y también entonces pasa por alto el beneficio que pueden tener muchas terapias, que están descargando de toda la carga acumulada que tiene el órgano o el propio organismo en su conjunto. Entonces, para entender esto, digamos, sería cuando el organismo y el órgano está a tope, ¿no? Es decir, como una persona que está trabajando 16 horas, ¿no? Lleva toda la semana trabajando 16 horas, y ahora llega a su casa y va, y su mujer o su marido le dice, mira, lo siento, pero tenemos al niño malo y tenemos que irnos al hospital y tenemos que pasar toda la noche allí. De cuando una persona está ya al límite de los límites, está con sus recursos agotados, todavía tiene que dar de sí mucho más. Pues esto es más o menos parecido. Es decir, la gota que colma el vaso es el reclutamiento para uno de esos programas. Y entonces desencadena un mecanismo de super emergencia que es la proliferación celular. ¿Vale? Dale un poquito. Entonces vamos a ver que Hammer se está dedicando, como decíamos, va a explicar reacciones súper específicas de tejidos súper específicos a situaciones súper específicas y pone en manifiesto las consecuencias sobre el organismo. Una cosa impresionante. Y Reich está observando fenómenos mucho más generales, mucho más globales. ¿Vale? En la siguiente conferencia nos dedicaremos a historias como a cuestiones como ¿es posible un cáncer sin tumor? Ya hemos dicho que sí, está contemplado por la medicina alopática. ¿Es posible un tumor sin cáncer? Desde el punto de vista que estamos diciendo, no. ¿Es posible un tumor sin conflicto biológico? Hammer dice que no. ¿Cáncer sin tumor? ¿Es posible un tumor sin situación dramática? Ya vamos a ver que no solamente se trata de situaciones súper dramáticas, también es como por decirlo claro, lo más evidente, también hay otro tipo de matices. ¿Podemos sanar el cáncer sanando el tumor? En principio no, de esta óptica. ¿Podemos sanar un tumor sin resolver el conflicto biológico que lo promovió? Hammer dice que sí, pero hay médicos que dicen que sí lo están haciendo. Están enquistando los tumores en su práctica cotidiana, su práctica diaria, enquistando los tumores a base de disminuir el terreno canceroso, por vía simplemente de la alcalinización de la alimentación. ¿Podemos sanar el tumor sanando el cáncer? Sí, es lo que acabo de decir. ¿Por qué los psicóticos no hacen tumores? Bueno, eso ya es otra historia, ¿vale? Entonces, sobre todas estas cosas, vamos a profundizar en la segunda. Dale un poquito. De alguna manera, para mí, Reich hace de intermediario entre la visión alopática y la medicina de Hammer. Para mí lo hace. A ver, adelante. Entonces, bueno, para mí también mencionar la terapia craneosacral, si lo vemos desde un punto de vista distinto al de Hammer, nuestro sistema nervioso vegetativo se nutre en nuestro sistema nervioso central. La potencia del líquido cefalorraquídeo circulando, de alguna manera la potencia, y nuestra potencia biológica también. Por eso las terapias que trabajan sobre el sistema craneosacral de alguna manera están trabajando sobre todos esos anillos, ¿vale? Entonces también se le puede dar su lugar dentro de una terapéutica del cáncer. ¿Vale? ¿Dale? Bueno, entonces entramos ya, no sé si queréis hacer alguna preguntita antes de pasar a una... Ya vamos a ir cerrando y vamos a entrar en una fase de nuevo un poquito más filosófica o... ¿Queréis comentar o preguntar alguna...? Sí, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Mira, yo ahora mismo estoy en tratamiento de quimio y también estoy tratándome con homeopatía y acupuntura. Y quise hacer, o sea, empecé con la dieta alcalinizante y quería empezar con, o sea, hacer algún tipo de desintoxicación, pero el acupuntor me dice que en mi caso mismo no es aconsejable porque estoy muy baja de energía y necesito comer, o sea, que necesito la alimentación. ¿Qué opinas tú de, se puede hacer la dieta, o sea, la desintoxicación sin dejar de, o sea, que lo que se puede hacer o no se puede hacer? Es que ¿Afecta claro, tanto? para eso, fíjate, tú lo estás contando así como muy rapidito, ¿sabes? Claro, ese profesional que está teniendo que te está acompañando, tiene la visión general, ¿sabes? Y me imagino que tendrá sus criterios, ¿sabes? Imagínate si tú te dio una respuesta así sobre la marcha, sin saber tu caso. ¿No? Claro. Entonces, verdaderamente la función del terapeuta
hoy día es muy de asesor, pero claro, de manejar muchos factores que estamos aquí exponiendo y manejarlo de una manera que tenga un criterio lógico. A mí este hombre que es médico me ha dicho que es acupuntor. Acupuntor, sí. Tendrá su criterio, ¿sabes? Yo desde luego no, así a bote pronto no iba a opinar yo, ¿sabes? Él es el que está en contacto contigo, ¿eh? El que te ha tratado ya, ha visto cómo tú reaccionas, en fin, ¿eh? Que le doy valor a eso. Bueno, entonces, ¿alguna cosita más para, digamos, sobre todo que tenga que ver con esta unión, digamos, que estamos tratando de hacer entre los dos conocimientos? Vale, si no pasamos entonces a esta última parte que me decía que, bueno, que parece muy obvio, pero que no lo es tanto. Es decir, partimos de la base, o yo parto de la base de que nadie puede curar a nadie, de que finalmente es uno quien se cura. Ninguna terapia, ningún terapeuta puede hacerse responsable de la curación. Tan solo puede aportar un estímulo curativo que entrará en el sistema cuerpo-mente-alma del paciente y que hará algo con él, ¿vale? Hay muchas personas que son conscientes de esto y están en esta misma conciencia de que nadie puede curar a nadie, de que al final, por eso también el proceso de la enfermedad y el cáncer es complejo, porque al final está en la mano de la persona y de, además, un montón de factores, que hemos contado algunos seguiremos contando, pero de alguna manera siento que son muy inabarcables, y eso hace que verdaderamente la última palabra la tiene la persona. Por tanto, no hay ninguna terapia que se pueda considerar que es garantía para el tratamiento del cáncer. No puede haberlo, porque al final depende de la propia persona. Y otra máxima importante sería también el considerar que no hay enfermos sino enfermedades, sino enfermos. No hay enfermedades sino enfermos. Después de una óptica sobre cómo ver la enfermedad, cómo ver el cáncer, finalmente entiendo que el terapeuta atinado es aquel que se puede posicionar ante el enfermo como un caso único, individual, con toda su intuición abierta, y desde ahí poder ofrecer los recursos que consideren necesarios, pero no tratar las enfermedades de manera estandarizada. ¿Vale? Dale un poquito. Recalcar lo del momento sagrado, dale otra vez. Lo de la encrucijada, es para volver con lo que considero que es importante. Y bueno, terminar con esto, me parece que no quedan muchas más. Cómo ver que el diagnóstico es un órdago, cómo, si es cierto que hay un momento de resignación en la persona, un momento comprometido en relación a sus ganas de vivir, hay personas que pueden, digamos, continuar en la línea de la resignación ante un diagnóstico de cáncer, pueden continuar por ahí y de alguna manera alejarse de él, de manera más o menos consciente y ¿cómo decirlo?, explícita hacia afuera. Puede haber gente que no tenga ninguna ganas de vivir, pero por fuera estén dando la cara y estén dando el tipo, haciendo como sí, porque socialmente está mal visto el que uno renuncie, digamos, se rinda. Y estamos también muy acostumbrados a ver cómo hay ciertas personas para las que el diagnóstico de cáncer lo que hace es, precisamente a través de ese cuestionamiento, lo que hace es reactivarle sus ganas de vivir. Entonces entran en una valoración de la vida, en un cambio de valores, hay un cambio de ánimo, hay un despertar, hay una búsqueda, y desde ahí todo eso que afecta a su mente obviamente va a afectar también por vía directa a su cuerpo. Entonces un mismo hecho puede hacer que una persona reaccione de maneras muy diferentes. Y ahondando, o mejor dicho, repitiendo que si una persona se deja ir hacia la muerte, pues tampoco desde mi punto de vista hay motivo para juzgarla, porque nadie es quien para poder jugar cuando alguien ha terminado con su periodo de vida aquí y ya ha hecho lo que tenía que hacer, y lo más saludable para su alma es ir para otro lado. ¿Vale? Date un poquito más. Y bueno, pues eso, seguiremos continuando con la siguiente, en intentar imbricar estas tres componentes, estas tres partes de nuestro ser, y pues eso, entendiendo que las últimas causas del cáncer se pueden perder o encontrar en esta relación entre el cuerpo, la mente y sobre todo el alma. Y por tanto es uno de los factores que también hace que sea complejo la terapia de las personas que están en proceso de cáncer, y por supuesto el garantizar que uno ha descubierto los mecanismos del cáncer y cómo tratarlo. Me parece que es una cosa que es mucho más compleja que eso, desde el momento que entendemos que tenemos esas tres partes y que las tres forman parte del proceso de la vida y del proceso del morir también.